Y el día de hoy vamos a plantear el control de convencionalidad, que en mi país se denominaría análisis de bloque de constitucionalidad. Y nos hemos planteado varias preguntas. ¿Pueden utilizarse los antecedentes sexuales de una víctima en un caso de violación? ¿Cómo se contabiliza o cómo se analiza la privación y la presentación de una persona cuando ha sido capturada para su control de detención? ¿Cuál es el plazo razonable que puede durar una prisión preventiva? Hay un núcleo duro del bloque de constitucionalidad. Ese núcleo duro del bloque de constitucionalidad está conformado primero por los propios artículos de la Constitución, segundo, por el preámbulo de la Constitución y tercero, de acuerdo con el artículo 93 de la Constitución colombiana, el núcleo intangible de los derechos humanos en Colombia está conformado por tratados internacionales ratificados por Colombia que versan sobre derechos humanos y cuya supresión no puede darse ni siquiera en estados de excepción. Y ahí vendría una pregunta: ¿cuáles son esos derechos que no pueden ser suprimidos ni siquiera en estados de excepción? ¿El derecho a la locomoción puede ser restringido en estados de excepción? Claro, por eso existen los estados de toque de queda, conmoción interior, donde las personas dicen: aquí no se va a mover nadie, hoy no vamos a permitir que nadie se mueva por razones asociadas con el orden público. Entonces, hay derechos que sí pueden restringirse. Los que no se pueden restringir, por ejemplo, el habeas corpus, esos son parte de ese núcleo duro. ¿Dónde está eso? Artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Hay unos derechos que definitivamente bajo ninguna circunstancia se pueden suprimir. Otros instrumentos que reconozcan derechos humanos, por ejemplo, los instrumentos que reconocen los derechos del niño, los instrumentos que regulen el derecho internacional humanitario, los instrumentos derivados de la OIT, pueden ser parte del bloque de constitucionalidad algunos instrumentos relacionados con, por ejemplo, las recomendaciones de la OIT, las sentencias de tribunales internacionales en materia de derechos humanos, las recomendaciones hechas por organismos de supervisión y control de derechos humanos, las recomendaciones de la Comisión Interamericana, las recomendaciones de del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Siendo muy laxos con el concepto de bloque de constitucionalidad, puede entenderse como parte de él las leyes estatutarias. En Colombia, las leyes estatutarias desarrollan los derechos fundamentales. Que si una ley desarrolla un derecho fundamental, pues esta ley debe estar por encima de las otras leyes. Las opiniones de expertos internacionales, la opinión del relator, la opinión del especialista de Naciones Unidas y finalmente los instrumentos del soft law, derecho blando, derecho suave, derecho dúctil, casi todas las que se llaman declaraciones, principios, reglas, la declaración, por ejemplo, los principios para los menores de edad privados de la libertad, las reglas de Beijing, las directrices de Riad, las reglas de Tokio, son instrumentos que hacen parte del soft law porque no son instrumentos que surgen de un tratado, sino que son más bien el desarrollo de un tratado y de él se derivan unas obligaciones programáticas para los estados. Nosotros tenemos en Colombia dos formas de analizar el control de convencionalidad. Para la doctrina se denominan control de convencionalidad concentrado y difuso. Tenemos una Corte Constitucional que hace el análisis de la constitucionalidad de las leyes. Cualquier ciudadano puede presentar una demanda para decir: venga, esa ley contraría la Convención de los Derechos Humanos o algún otro instrumento. Y hay un control difuso que lo ejercemos todos, absolutamente todos los jueces de la República. Si un juez advierte que una norma que no haya sido analizada por la Corte Constitucional, que una norma contraría algún instrumento del bloque de constitucionalidad, puede dejar de aplicarla. Dadas unas ciertas circunstancias, una situación fáctica puede conducir a un hecho inconstitucional. ¿Se pueden utilizar los antecedentes sexuales de la víctima para un juicio? Es que usted, hombre, tuvo tantas mujeres en su vida. Los antecedentes sexuales de la víctima no son el objeto de la controversia. El objeto de la controversia sí fue ese día agredida sexualmente o no. ¿De dónde surgió eso? Reglas 70 y 71 de las reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional. Y a partir de ahí sale la sentencia de la Corte Constitucional y después se positiviza en una ley. Un tema muy bonito, la legalización de captura. Que toda persona privada de la libertad, toda persona capturada, desde el mismo momento en que es capturada, tiene máximo 36 horas para ser llevada ante un juez.
Y la pregunta era, ¿y qué se entiende por ser llevada ante un juez? La llevo y la dejo en la entrada del Palacio de Justicia, vea, ahí les queda. No, venga, se lo amarro aquí en un poste. No, lo que concluyó la Corte Constitucional Colombiana a partir del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es que la persona debe ser presentada ante el juez. El juez tiene que ver al procesado y preguntársele sobre sus garantías, si no ha sido maltratado, si se le ha permitido hablar con un abogado, si ha tenido derecho a la defensa, en fin. También los instrumentos internacionales han dado pauta para decir que no. Entonces la pregunta es, ¿el principio de inmediación es un derecho fundamental? ¿En qué instrumento está? La conclusión es que no. Es que a pesar de que es un principio del sistema acusatorio, un quebrantamiento de ese principio puede responder a, o mejor, un límite a ese principio puede responder a otros intereses, derechos de las víctimas, rápida y cumplida justicia y demás. Entonces, la inmediación, por ejemplo, a partir de los instrumentos internacionales, la Corte Suprema esta vez dijo no. La inmediación no es un principio contenido en ningún instrumento internacional. El uso de la fuerza. Es que el policía cuando me estaba capturando me pegó, me dio un golpe. Pues sí, era necesario para que usted pudiera ser capturado, porque usted no se iba, ay señor, déjese capturar. ¿Usted se puede dejar capturar, por favor? Entonces, el uso de la fuerza está legitimado a partir de los principios de La Habana, del año 79. Los instrumentos internacionales han permeado muchísimo el sistema procesal penal y todos los jueces de la República, siempre que estamos frente a un caso, debemos pensar, ¿es posible que este acto en particular se lleve por delante de nuestra Constitución? Y siempre bajo el entendido que nuestra Constitución, la de 1991, no solamente son esas paginitas que están ahí, sino que puede ser algo mucho más grande que eso. Porque no solamente están vinculados los derechos de los colombianos cuando se realiza un procedimiento, son los derechos de toda la humanidad.